En algún lugar bajo las montañas del suroeste de Polonia, encerrado en un túnel que quizás no aparezca en ningún mapa oficial, hay un tren. Lleva 80 años parado. Sus motores están fríos. Su carga está oscura. Y si las historias son ciertas, si tan solo una fracción de lo que afirman los testigos es exacto, entonces lo que yace dentro de esos vagones sellados representa una de las mayores concentraciones de riqueza robada de la historia de la humanidad. 300.000 millones de dólares. Esa cifra no es una simple suposición. No es invención de buscadores de tesoros ni de teóricos de la conspiración que inventan historias para conseguir clics. Es un dato derivado de registros históricos, documentación nazi, investigaciones bancarias suizas y los testimonios de hombres moribundos que susurraron confesiones al oído de sacerdotes, abogados y nietos que jamás olvidaron lo que oyeron. 300.000 millones de dólares en lingotes de oro, piedras preciosas, obras de arte de valor incalculable, moneda saqueada y objetos cuyo precio es imposible de determinar, porque fueron robados a personas que ya no existían para reclamarlos. Y sigue ahí. Nadie lo ha encontrado, ni el gobierno polaco, ni los archivos federales alemanes, ni las decenas de expediciones privadas de búsqueda de tesoros que han invertido millones en la tarea, ni los equipos de radar de penetración terrestre, ni los geólogos, ni los historiadores con acceso clasificado a los registros del Reichsbank de la época de la guerra. El tren está ahí. La evidencia es abrumadora. Y sin embargo, la Tierra guarda su secreto. Esta es la historia del tren de oro de Leipzig, de las últimas convulsiones de un imperio moribundo, de los hombres que construyeron una red de túneles tan vasta y secreta que muchas de sus alas jamás se han abierto, de una fortuna amasada mediante robos, asesinatos y saqueos industrializados a una escala nunca antes vista ni vista después, y de la razón profundamente inquietante e históricamente documentada, por la que ese tren nunca debió ser encontrado. Para entender cómo desaparece un tren, primero hay que entender qué transportaba. Y para entender eso, hay que remontarse a la maquinaria del saqueo nazi, no a la versión de Hollywood, ni a la lección de historia simplificada, sino al proceso burocrático, industrial y meticulosamente documentado mediante el cual el Tercer Reich despojó sistemáticamente a todo un continente de sus riquezas. Entre 1933 y 1945, el régimen nazi saqueó aproximadamente 580.000 millones de dólares, en valor equivalente actual, de naciones ocupadas, familias judías, instituciones culturales, bancos centrales y particulares en toda Europa. No se trató de un robo casual en tiempos de guerra. Fue una estrategia. Fue organizado. Incluso contó con un departamento dedicado a ello. El Reichsbank, bajo la dirección de Walter Funk, ministro de Economía de Hitler, llevaba un registro detallado de los bienes confiscados. Los empastes de oro extraídos de los dientes de las víctimas de los campos de concentración se fundían, se analizaban y se registraban en los libros oficiales. Los anillos de boda arrebatados a quienes iban a las cámaras de gas se catalogaban y depositaban. Bonos al portador, reservas de divisas de los bancos centrales de Francia, Bélgica, los Países Bajos y Noruega. Todo ello fluía hacia un sistema financiero paralelo diseñado para financiar una guerra que, supuestamente, duraría 1000 años. Solo en Francia, el ERR, Einsatzstelle de Rosenberg, confiscó más de 21.000 obras de arte, incluyendo piezas de Rembrandt, Monet y Vermeer. En Polonia, que sufrió el saqueo más catastrófico de todas las naciones ocupadas, los nazis sustrajeron o destruyeron aproximadamente el 43% de todo el patrimonio cultural nacional. Se incendiaron bibliotecas, se vaciaron museos. Las colecciones privadas se empaquetaron en cajas de madera y se transportaron hacia el este o el oeste, según que resultara más conveniente. Y en el centro de todo esto, el centro de compensación de las formas de riqueza más concentradas, más transportables y más líquidas, estaba el oro. Lingotes de oro con esvásticas estampadas, oro fundido procedente de objetos eclesiásticos, reliquias familiares y trabajos dentales, oro transferido del Reichsbank a cuentas suizas numeradas, oro enviado a la España franquista, a la neutral Suecia, a Portugal y Argentina, oro que financió la compra de tungsteno, petróleo y caucho, las materias primas sin las cuales la maquinaria bélica alemana no podía funcionar. Para el verano de 1944, con el frente oriental derrumbándose y los aliados occidentales avanzando por Francia tras el desembarco de Normandía, los hombres que administraban esta inmensa fortuna robada se enfrentaban a una crisis que ningún genio militar, por muy brillante que fuera, podría resolver. ¿Qué haces con todo eso? La respuesta,
En las altas esferas del régimen nazi, fue un proyecto tan secreto que aún hoy se desconoce su alcance total. Tenía varios nombres en clave, varios programas superpuestos y se implementó con la misma eficiencia obsesiva germánica que caracterizó todo lo que hacía el Tercer Reich, incluso en su desmoronamiento. El proyecto consistía, en esencia, en esto, ocultarlo. Ni en Suiza, ni en cuentas en el extranjero. Esos acuerdos ya estaban bajo la lupa de los aliados, y el cerco sobre las redes financieras nazis se estrechaba con cada kilómetro de avance de los blindados aliados. No, el plan era ocultarlo físicamente, literalmente, bajo tierra, en lugares tan remotos, tan cuidadosamente diseñados, tan deliberadamente ocultos que pudieran sobrevivir a una derrota militar total y ser recuperados posteriormente, cuando las condiciones lo permitieran. Esto no era una fantasía. No era el último sueño desesperado de unos locos. Era una estrategia calculada, parcialmente exitosa, que los historiadores han documentado en fragmentos, confesiones y documentos recuperados. Y para comprender la magnitud de lo que construyeron, hay que entender un rincón extraordinario, en gran parte desconocido, del imperio industrial nazi. Proyecto Riese. En español, eso se traduce simplemente como proyecto gigante. Y decir gigante no es una exageración. A partir de 1943 y hasta las últimas semanas de la guerra, las SS y la organización Tod Nazi, la organización de ingeniería y trabajo forzado que construyó la Autobahn, el muro atlántico y las fortificaciones a lo largo de la costa del Canal de la Mancha, comenzaron a excavar una serie de complejos subterráneos bajo los Montes del Búho, en la Baja Silesia. Esta región, conocida en polaco como Sudety y que ahora forma parte del suroeste de Polonia, cerca de la ciudad de Wałbrzych, fue elegida por razones específicas. Era geológicamente estable. Las montañas de granito eran lo suficientemente gruesas como para resistir los bombardeos aliados. Se encontraba en pleno corazón del territorio controlado por los alemanes, lejos de las líneas del frente tal como existían en 1943. Y era lo suficientemente remota como para que la construcción pudiera llevarse a cabo sin llamar la atención de los servicios de inteligencia extranjeros. Lo que construyeron fue extraordinario. En el transcurso de aproximadamente 2 años, utilizando entre 13.000 y 30.000 trabajadores forzados, principalmente prisioneros del complejo del campo de concentración de Gross-Rosen, los nazis excavaron más de 9 kilómetros de túneles bajo las montañas del Búho. 9 kilómetros de los que tenemos constancia. El recuento oficial, basado en estudios polacos de la posguerra, identifica 7 complejos subterráneos distintos: Osoka, Sekska, Sokolek, Blodars, Jugovice, Ksias y la instalación cercana a Glusica. Se les conoce colectivamente como el complejo de Riese, e incluso después de 8 décadas de investigación, historiadores e ingenieros no están seguros de haberlos encontrado todos. El propósito declarado de Riese era servir como nuevo cuartel general de mando de Hitler. La versión oficial era que el Führerhauptquartier, el puesto de mando de campo del Führer, se trasladaría bajo tierra, lejos del cielo cada vez más peligroso sobre Alemania. El cuartel general de Hitler en la superficie ya había sido bombardeado. Trasladarlo bajo tierra tenía sentido estratégico. Pero aquí está el aspecto que siempre ha inquietado a los historiadores sobre Riese. Nunca se terminó. Se excavaron los túneles. Algunos se revistieron de hormigón, otros se equiparon con sistemas de ventilación y electricidad, pero nunca se completaron lo suficiente como para funcionar como cuartel general. Las habitaciones que, como mínimo, necesitarían ser enlucidas, amuebladas y equipadas, permanecen hoy exactamente como quedaron en febrero y marzo de 1945, roca toscamente labrada, agua goteando y hormigón desnudo. Lo cual plantea una pregunta obvia. Si el propósito de Riese era construir el cuartel general de mando de Hitler, ¿por qué parece que nadie tuvo la intención de usarlo realmente como tal? Algunos historiadores tienen una teoría diferente. Creen que la historia del cuartel general fue, al menos en parte, una tapadera, que el verdadero propósito de al menos algunos de los túneles de Riese era algo completamente distinto: almacenamiento, ocultación, el entierro de bienes que el Reich no podía permitirse que cayeran en manos aliadas. Y luego está el tren. La leyenda del tren dorado de Wałbrzych, conocido en Polonia como el Złoty Pociąg, comienza en las últimas semanas de enero y principios de febrero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas al mando del mariscal Iván Konev lanzaron la ofensiva Vistula-Oder con una ferocidad que sorprendió incluso a los comandantes alemanes más experimentados. En cuestión de días,
El Ejército Rojo avanzó más de 500 kilómetros, liberando Varsovia el 17 de enero y llegando al río Oder, a menos de 70 kilómetros de Berlín, el 1 de febrero. La velocidad del avance soviético fue tan asombrosa, tanto tal, que grupos enteros del ejército alemán quedaron aislados, cercados y destruidos antes de poder ser evacuados. En Breslau, la gran ciudad silesiana ahora conocida como Wrocław, los funcionarios nazis se enfrentaban a una pesadilla. Breslau había sido designada Festung, una ciudad fortaleza, por el propio Hitler, lo que significaba que se esperaba que resistiera hasta el último hombre. Pero la realidad era que todo lo que se pudiera sacar de la ciudad, archivos, equipos, objetos de valor, los registros y bienes de la administración nazi regional, debía ser retirado, y debía ser retirado de inmediato, porque en cuestión de días la ciudad estaría cercada. Fue en medio de este caos, esta aterradora compresión del tiempo y las opciones, que una serie de trenes partieron de Breslau rumbo al suroeste, hacia Walbrzych, hacia las montañas, hacia los túneles de Riese. Multiple trains, diferentes cargamentos. Algunos transportaban documentos oficiales, otros, obras de arte, otros, personal, y al menos uno, según un documento que se ha convertido en el documento más debatido en la historia de los archivos polacos, transportaba algo mucho más valioso. El documento en cuestión es un informe de las SS de 1945, fragmentario y difícil de autenticar, que hace referencia a la salida de un tren blindado que transportaba activos del Reichsbank desde Breslau en dirección a Walbrzych. Algunos investigadores han relacionado este documento con testimonios de trabajadores ferroviarios alemanes, de antiguos prisioneros de campos de concentración que trabajaron en los túneles de Riese y de al menos 2 personas que afirman, con distintos grados de credibilidad, haber visto con sus propios ojos el tren sellado dentro de un túnel antes del final de la guerra. Uno de esos individuos era un hombre llamado Hans Steinbrecher. Antiguo trabajador ferroviario de la región de Walbrzych, Steinbrecher ofreció un relato detallado en la década de 1960, posteriormente corroborado en fragmentos por fuentes independientes, describiendo un tren blindado fuertemente custodiado que pasó por el nudo ferroviario de Walbrzych a finales de enero o principios de febrero de 1945. Describió cómo los guardias de las SS impedían que cualquier trabajador local se acercara al tren. Describió la inusual distribución del peso de los vagones, que se asentaban a baja altura sobre las vías, lo que sugería una carga extraordinariamente densa. Y describió la dirección que tomó el tren, hacia las montañas, en dirección a la entrada de un túnel que, según él, fue sellado posteriormente. Sellado, cerrado a Kawai Kanto, hecho para desaparecer. Steinbrecher nunca pudo precisar la ubicación exacta de la entrada del túnel. Para cuando habló, ya era un anciano, y el paisaje había cambiado. El gobierno comunista polaco había realizado importantes obras de ingeniería en las montañas, y la topografía exacta de 1945 no coincidía perfectamente con el terreno que se le pidió identificar. Murió sin encontrarlo. No fue el último en intentarlo. Durante décadas después de la guerra, la leyenda del tren de Walbrzych permaneció latente en la conciencia histórica polaca. Era el tipo de historia con la que los historiadores serios se mostraban reacios a abordar, porque las historias de tesoro son, casi por definición, poco fiables. A train of charlatans. Atraen el sensacionalismo mediático. Atraen a personas que quieren creer en algo extraordinario y que no se preocupan demasiado por distinguir las pruebas de las meras ilusiones. Pero los historiadores que sí investigaron, que pasaron años en archivos de Varsovia, Berlín, Moscú, en los archivos desclasificados de la OSS y los servicios de inteligencia británicos, encontraron algo que no podía descartarse fácilmente. Había dinero de verdad, saqueos reales y documentados, trenes reales que partieron de Breslau en las últimas semanas de enero de 1945, complejos de túneles reales en las montañas Aul, cuyo propósito nunca se ha explicado satisfactoriamente, y planes nazis reales y documentados para ocultar bienes ante la posibilidad de una derrota militar. Planes que tuvieron un éxito parcial, ya que una parte del oro saqueado por los nazis nunca se ha recuperado. No todo acabó en bancos suizos. No todo fue a parar a Argentina. Parte de las reservas del Reichsbank, algunas cajas de arte robado, cierta cantidad de riqueza saqueada. Se desconoce la cantidad exacta, pero su desaparición no genera controversia entre los historiadores serios. Simplemente se esfumaron en el caos de los últimos meses de la guerra. Tenía que ir a alguna parte. La pregunta era, ¿dónde exactamente? La respuesta silenciosa,
persistente y metódicamente investigada a la que una pequeña comunidad de historiadores polacos, alemanes e internacionales llegó de forma independiente a lo largo de décadas fue, bajo las montañas, en los túneles, en Ries, y posiblemente, algunos creían que casi con toda seguridad, en un tren. La historia saltó a la conciencia mundial en agosto de 2015, cuando dos hombres, un polaco llamado Piotr Koper y un alemán llamado Andreas Richter, presentaron una notificación legal formal ante el gobierno polaco alegando haber descubierto la ubicación del tren de oro de Wałbrzych utilizando un radar de penetración terrestre. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. A los pocos días del anuncio, la noticia ocupó las portadas de los periódicos de toda Europa. La televisión polaca la difundió como una noticia de última hora. La BBC, la CNN, la Reuters y todos los principales medios internacionales publicaron la historia. El viceministro de Cultura de Polonia, Piotr Suchowski, compareció en una rueda de prensa y declaró, con una seguridad que sorprendió incluso a los periodistas presentes, que estaba prácticamente seguro de que existía un tren de que Koper y Richter lo habían encontrado. 99%. Dicho por un funcionario del gobierno. No se trata de la cautela burocrática, sino de la experiencia de alguien que ha presenciado algo inexplicable. La ciudad de Wałbrzych se vio desbordada. Los hoteles se llenaron en un radio de 50 kilómetros. Llegaron buscadores de tesoros de toda Europa. Se solicitó apoyo técnico al ejército polaco. Geólogos, ingenieros, historiadores y periodistas se congregaron en un pequeño tramo de terraplén ferroviario a las afueras de la ciudad, donde Koper y Richter afirmaron que su radar había detectado un gran objeto metálico bajo tierra, un objeto de unos 70 metros de largo, compuesto por múltiples unidades independientes, que presentaba una densidad inusual, compatible con un tren cargado. 70 metros. Esa es la longitud aproximada de un tren de mercancías militar alemán de tiempos de guerra, con entre 4 y 6 vagones. Las dimensiones exactas que estaban describiendo. El cuerpo de ingenieros del ejército polaco realizó su propio estudio de radar. Anunciaron resultados que coincidían con los hallazgos de Koper y Richter. Una anomalía bajo el terraplén cuya naturaleza no podía explicarse de inmediato. No confirmaron que se tratara de un tren, pero tampoco lo negaron. Indicaron que se requería una investigación más exhaustiva. Se solicitó permiso para excavar. Se iniciaron los trámites legales. El yacimiento se encontraba dentro de una zona protegida. Existen problemas con munición sin explotar en toda la región de Riese, y el marco legal para las excavaciones en Polonia involucra a varios ministerios gubernamentales, y el proceso burocrático avanzó con una lentitud deliberada que exaspera a los buscadores de tesoros. Mientras tanto, la discusión sobre lo que realmente había detectado el radar se hizo más acalorada y compleja. El doctor Janusz Madej, geólogo de la Universidad de Ciencia y Tecnología GH de Cracovia, examinó los datos de radar disponibles y emitió una evaluación sobria y cautelosa. La anomalía era real, afirmó. Algo estaba allí. Pero la interpretación de los datos de radar de penetración terrestre en un terreno montañoso con estratos geológicos complejos, granito antiguo, depósitos de piedra caliza, infiltración de agua subterránea, posibles pozos mineros y túneles de la extensa historia minera industrial de la zona, no era sencilla. La señal podría ser un tren. También podría ser una formación geológica natural. Podría ser equipo minero antiguo. Podría ser un túnel derrumbado. No estaba diciendo que no hubiera tren. Estaba diciendo que el radar por sí solo no era prueba suficiente. Otros científicos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, la anomalía persistía. 70 metros de largo. Una densa huella metálica. En una región donde históricamente se documentó el paso de un tren, cerca de entradas de túneles que habían sido selladas y nunca se habían inspeccionado por completo, bajo un terreno que nadie había excavado en 80 años. La excavación, que finalmente comenzó en 2016, no arrojó resultados concluyentes. El equipo no encontró el tren, pero tampoco dejaron nada en el olvido. La excavación reveló evidencias de extensas obras de ingeniería en la zona, puntos de acceso a túneles reforzados y estructuras de hormigón de origen bélico que no figuraban en ningún estudio conocido de la posguerra. Si el tren estaba allí, se encontraba a mayor profundidad de la que alcanzaba la excavación, o estaba en otro lugar del terraplén, o estaba en un túnel completamente distinto. La búsqueda continuó. Continúa hoy, pero la cuestión de si el tren existe es, en cierto modo, la menos interesante.
La pregunta más interesante, aquella a la que los historiadores han dedicado sus carreras a intentar responder, es la siguiente. ¿Por qué los nazis se esforzaron tanto por ocultar su riqueza? La respuesta ingenua es obvia. Estaban perdiendo. Querían preservar recursos para una futura guerra. Querían acumular riqueza personal en caso de huir a países neutrales. Estas explicaciones son parcialmente ciertas, pero existe otra explicación más oscura y con mayor relevancia histórica. Hay pruebas documentales, recuperadas de los procedimientos posteriores a la guerra de los juicios de Nuremberg, de los registros de las SS capturados íntegramente por las fuerzas aliadas y de las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Banco de Inglaterra sobre las operaciones financieras nazis, que indican que una parte significativa de los activos ocultos del Reich no estaban destinados al enriquecimiento personal, sino a algo mucho más ambicioso. Estaban destinados a la continuación del proyecto nazi. En los últimos meses de la guerra, un grupo de altos oficiales de las SS, funcionarios de la Gestapo y administradores financieros nazis se reunieron en el Hotel Maison Rouge de Estrasburgo el 10 de agosto de 1944. A la reunión asistieron representantes de importantes empresas industriales alemanas, como Krupp, Thyssen e IG Farben. La reunión quedó documentada, de forma incompleta, pero significativa, en un informe elaborado por un agente de la OSS identificado como la fuente Paul y transmitido a Washington en noviembre de ese mismo año. La agenda, según la reconstrucción de los historiadores, era esencialmente la siguiente. Alemania iba a perder la guerra. El Reich, como entidad política, dejaría de existir, pero la red subyacente, el personal, la ideología, el capital, podría sobrevivir si se ocultaba y preservaba adecuadamente. Los activos industriales se transferirían al extranjero a través de naciones neutrales. Las reservas financieras se enterrarían o se convertirían en formas no rastreables. Se proporcionarían rutas de escape a personal clave, las llamadas ratlines, que trasladaban a los oficiales de las SS a España, Sudamérica y Oriente Medio. Y el dinero, el oro, el arte, los bonos al portador, se guardaría en custodia, bajo tierra, en lugares que podrían recuperarse cuando el panorama político en Europa cambiara, cuando los antiguos enemigos se convirtieran en nuevos aliados contra la amenaza soviética común, cuando los programas de desnazificación concluyeran y las antiguas redes pudieran reactivarse discretamente. Parte de esto sucedió. Algunos aspectos de este plan funcionaron. El oro nazi llegó a Argentina. Importantes oficiales de las SS fueron ayudados a salir de Europa por redes que involucraban al Vaticano, al gobierno español y a exagentes de inteligencia alemanes que posteriormente fueron reclutados por la CIA y la inteligencia de Alemania Occidental. La red de capitales Bormann, que lleva el nombre de Martin Bormann, el último jefe de la Cancillería del partido nazi, cuyo destino en la posguerra sigue siendo uno de los misterios más controvertidos de la historia, existió de alguna forma. Si el tren de Walrsia forma parte de esta historia, si representa un esfuerzo consciente por preservar recursos para un futuro resurgimiento nazi, es algo que no se puede afirmar con certeza, pero tampoco se puede descartar la posibilidad, porque los hombres que habrían ordenado un tren así, que habrían seleccionado su carga, que habrían sabido a dónde iba, están muertos, y los registros se conservaron, si es que existieron, fueron destruidos en las últimas semanas de la guerra o están enterrados en archivos que aún no se han procesado por completo. El Archivo Federal Alemán, Bundesarchiv, aún conserva decenas de miles de documentos de la época de la guerra parcialmente procesados. Los archivos estatales polacos, que heredaron los registros de investigaciones de la era comunista que nunca fueron desclasificados por completo, han comenzado recientemente a publicar material relevante para el complejo de Riese. Y Rusia, que ocupó la región hasta 1945 y cuyos servicios de inteligencia militar llevaron a cabo extensas búsquedas en los túneles de Riese en la inmediata posguerra, nunca ha desclasificado por completo lo que encontró o no encontró durante dichas búsquedas. Las búsquedas soviéticas de 1945 constituyen en sí mismas un dato significativo. Unidades de ingenieros del Ejército Rojo entraron en el complejo de Riese a los pocos días de la rendición alemana y pasaron semanas explorando los túneles. Retiraron equipos, documentación y materiales cuya naturaleza exacta nunca se ha revelado públicamente. ¿Qué encontraron? ¿Qué no encontraron? ¿Localizaron entradas a los túneles que investigadores polacos y alemanes posteriores pasaron por alto? ¿Encontraron el tren, o parte de su carga, y lo transportaron discretamente hacia el este? Estas no son especulaciones paranoicas.
El saqueo soviético de bienes alemanes en la zona de ocupación fue extenso y está documentado. Plantas industriales enteras fueron desmanteladas y enviadas a la Unión Soviética. Obras de arte, oro y documentos fueron trasladados al este en cantidades que solo comenzaron a comprenderse tras la apertura de los archivos soviéticos en la década de 1990 e incluso entonces, solo parcialmente. Es perfectamente posible que las fuerzas soviéticas encontraran en 1945 parte de lo que se busca hoy y lo incorporaran discretamente a las reservas estatales soviéticas. Si lo hicieron, nadie lo dice. Volvamos a las montañas. Volvamos a la realidad física de lo que existe bajo las montañas del Búho en Polonia, porque es importante comprender lo que realmente hay allí. No la leyenda, no la especulación, sino el frío hecho de la piedra. Según el estudio polaco más reciente y exhaustivo, el complejo de túneles de Riese comprende una red de túneles confirmada con una longitud total conocida de aproximadamente 9 kilómetros. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que se ha estudiado, medido y cartografiado con cierto grado de certeza. Pero la geología circundante, el macizo granítico de las montañas del Búho, que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, está plagada de pasadizos adicionales. Algunos son naturales. Otros son antiguas explotaciones mineras de la extensa historia industrial de la región anterior a la guerra. Los yacimientos de carbón de Wałbrzych fueron de los más productivos de Europa Central, y siglos de minería han dejado un laberinto subterráneo que ningún mapa puede abarcar por completo. Y otros son algo distinto, algo más reciente, algo que se construyó rápidamente, en condiciones de emergencia, con mano de obra forzada, y luego se selló tan completamente que las entradas son indistinguibles de la pared rocosa natural. Los estudios geológicos polacos de la posguerra, algunos de ellos desclasificados recién en la década de 2000, estimaron que el proyecto Riese, cuando fue abandonado en febrero de 1945, estaba menos del 30% completado. Esto significa que el 70% de la red planificada estaba apenas iniciada, parcialmente excavada o simplemente nunca se comenzó. Pero he aquí lo curioso. El 30% que se completó incluye estructuras cuyo propósito sigue siendo un verdadero misterio. Habitaciones de tamaño inusual. Pasajes que no se conectan con otros de manera lógica. Túneles de acceso que conducen a cámaras y luego simplemente terminan, no derrumbados, no dañados, sino deliberadamente terminados, como si su propósito se hubiera cumplido y no se requiriera ninguna construcción adicional. Como si se usaran como almacenes. Como si se metieran cosas dentro. Se sellaran las entradas y los trabajadores que se encargaban de sellado fueran asesinados, como era práctica común en las últimas semanas del imperio nazi. Esto no es especulación. El uso de mano de obra forzada para trabajos de construcción secretos, seguido de la ejecución de esos trabajadores para preservar el secreto, está documentado en múltiples contextos dentro del sistema nazi. Las minas de sal subterráneas en Altaussee, Alemania, donde se ocultaron miles de obras de arte saqueadas y donde muchas fueron recuperadas con éxito después de la guerra, eran mantenidas por prisioneros que posteriormente fueron fusilados. El mismo patrón se repite en otros lugares conocidos donde los nazis ocultaban objetos. Un secreto tan importante no se habría podido mantener a salvo manteniendo con vida a los trabajadores. La dimensión humana de esta historia es fácil de perder entre las cifras millonarias, los tecnicismos de los estudios de radar, los estudios geológicos y el análisis de documentos de archivo. Pero no debe perderse, porque la riqueza que puede estar en ese tren, en esos vagones, en la fría oscuridad bajo una montaña polaca, no llegó allí mediante comercio legítimo ni la acumulación honesta. Fue robado a los muertos. Los lingotes de oro de ese tren, si es que existen, probablemente se tramitaron a través de la cuenta Mellmer, la cuenta de las SS en el Reichsbank administrada por el SS Sturmführer Bruno Mellmer, que recibía envíos regulares del sistema de campos de concentración de oro, plata, divisas y joyas arrebatadas a las víctimas. Entre agosto de 1942 y enero de 1945, Mellmer realizó 76 depósitos en el Reichsbank. El valor total de esos depósitos, según los precios del oro de 1945, ascendía a aproximadamente 14,5 millones de Reichsmarks. Ajustado a los valores actuales y sumado a las reservas legítimas de oro del Reichsbank saqueadas de los bancos centrales ocupados, el posible cargamento de un solo tren blindado de gran tamaño representa una fortuna que es a la vez material, histórica y profundamente, irrevocablemente, moral. Las obras de arte, si es que existen, y algunos relatos sugieren que entre la carga del tren había lienzos enrollados, esculturas embaladas y piezas de calidad museística,
fueron expoliadas de hogares, galerías e instituciones a lo largo de un continente ocupado. Se trataba de objetos que pertenecían a comunidades, a familias, a culturas que el proyecto nazi intentaba exterminar. La recuperación de estos objetos no es simplemente una cuestión de valor económico. Es una cuestión de restitución cultural, de devolver a los descendientes de las familias asesinadas el patrimonio que les fue robado junto con todo lo demás. En Polonia, Alemania, Israel, Estados Unidos, Argentina y Australia existen familias cuyos nietos y bisnietos fueron víctimas del saqueo sistemático antes de su asesinato sistemático. Algunos conocen objetos específicos que les fueron arrebatados. Otros conservan fotografías de sus abuelos luciendo joyas que desaparecieron en la maquinaria de saqueo nazi y que jamás se volvieron a ver. Algunos han dedicado su vida adulta a presentar reclamaciones de restitución ante gobiernos, museos y coleccionistas privados, recuperando pequeños fragmentos de lo perdido. Si se encuentra ese tren, si su carga es la que sugieren las pruebas, la cuestión legal y moral de a quien pertenece sería una de las más complejas y trascendentales en la historia de la restitución de la posguerra. Y tendría una gran importancia, no en un sentido jurídico abstracto, sino en el sentido profundamente humano de que representaría un ajuste de cuentas, incompleto, imperfecto, pero genuino, con crímenes que aún no han sido plenamente castigados. A lo largo de los años, ha habido personas que afirmaban saber con exactitud dónde se encontraba el tren. Algunas eran creíbles, otras no, y otras se situaban en un punto intermedio. Personas que poseían fragmentos genuinos de información real, pero que rellenaban los huecos con suposiciones, deseos y conveniencia narrativa. Un hombre llamado Günther Mosch, un investigador alemán que pasó décadas en los archivos de Waldsicht antes de su muerte a principios de la década de 2000, reunió lo que muchos historiadores consideran la investigación privada más rigurosa sobre la leyenda del tren. Mosch identificó varias entradas de túneles específicas en las montañas Aul que habían sido selladas con cargas explosivas en febrero de 1945. Comparó la ubicación de esas entradas selladas con la infraestructura ferroviaria conocida de la época, las vías, los apartaderos y los puntos de cambio que habrían sido accesibles para un tren de tamaño y peso descritos. Redujo las posibles ubicaciones a 3 sitios específicos. Murió antes de poder excavar ninguna de ellas. Su investigación fue adquirida por la Donoslavski Ursad Marszałkowski del gobierno polaco, la autoridad regional de Baja Silesia responsable de la gestión de los sitios patrimoniales de Riese, y se ha publicado parcialmente. Solo parcialmente. Parte de ella permanece restringida, por razones que la autoridad regional se ha negado a explicar completamente. Esa restricción es en sí misma un dato relevante. En el ámbito paralelo del análisis de documentos oficiales nazis, el Archivo Federal Alemán, Bundesarchiv, conserva registros de transferencias de activos del Reichsbank en los últimos meses de la guerra, analizados por historiadores como el Dr. Adam Zamoyski, historiador polaco-británico, e investigadores del Instituto Histórico Alemán de Varsovia. Estos registros revelan una laguna, una cantidad documentada de oro del Reichsbank, cuya cifra exacta es objeto de controversia, con estimaciones que oscilan entre 40 y 200 toneladas, fue enviada hacia el este en enero y febrero de 1945 a ubicaciones en Silesia que, según los registros oficiales, figuraban como almacenamiento seguro clasificado. Los códigos de destino utilizados en dichos registros no se corresponden con ningún depósito de almacenamiento en superficie identificado en la posguerra. El oro no fue a parar a Suiza. Los registros suizos son lo suficientemente completos como para justificar lo que llegó de Alemania durante ese periodo. Tampoco fue a parar a Sudamérica. Las cantidades transportadas a través de las rutas de escape, si bien significativas, eran de apenas unas pocas toneladas. Ni siquiera fue a parar al Ejército Rojo. Las brigadas soviéticas de captura de tesoros llevaban un registro meticuloso de sus propias adquisiciones, y los investigadores que han dedicado años a los archivos financieros de la era soviética no han encontrado ningún registro de un descubrimiento de oro en las montañas de Silesia. ¿Dónde está? 40 toneladas de oro. A los precios actuales de mercado, aproximadamente $62,000 por kilogramo, 40 toneladas representan un valor aproximado de $2.500 millones. Y 40 toneladas es la estimación más conservadora, la más baja. Las estimaciones más altas, teniendo en cuenta la discrepancia documentada en los registros del Reichsbank, se acercan a las 200 toneladas, un valor de $12,400 millones solo en oro, sin contar el valor de obras de arte, divisas o piedras preciosas.
$300.000 millones es la cifra más alta, que incluye estimaciones del valor de las obras de arte basadas en piezas similares recuperadas en otros lugares y vendidas en subasta. Puede que sea demasiado elevada, pero no imposible, porque el arte que los nazis saquearon, y del que una parte nunca se ha recuperado, incluye obras de Rafael, Caravaggio y Vermeer, obras cuyo valor individual en subasta, en el mercado actual, puede alcanzar cientos de millones. Si se recuperara un solo cuadro de Rafael de este tren, si es que está allí, sería noticia mundial durante un año. Hoy, la búsqueda continúa con herramientas que habrían sido ciencia ficción en 1945 y que no estaban disponibles ni siquiera hace una década. Sistemas de radar de penetración terrestre que operan en múltiples frecuencias. Estudios LIDAR realizados con drones, capaces de detectar anomalías subterráneas a través de una densa vegetación. Análisis magnetométrico que puede identificar grandes objetos metálicos ferrosos a profundidades superiores a los 20 metros. Tomografía sísmica, una técnica tomada de la exploración petrolera, que utiliza vibraciones controladas para mapear estructuras subterráneas con una resolución inferior a 1 metro. Estas herramientas se están aplicando sistemáticamente en las montañas Aul. El gobierno polaco, que ha oscilado entre el entusiasmo por la leyenda del tren y la reticencia burocrática según el momento político, creó en 2016, tras el anuncio de Coperister, un comité de investigación formal, bajo los auspicios del Voivodato de Baja Silesia. Dicho comité ha llevado a cabo varias campañas de investigación. Sus informes, algo inusual en la administración pública polaca, no son del todo públicos. Equipos privados, que operan bajo licencias obtenidas con distintos grados de dificultad del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia, continúan trabajando en las montañas. Algunos son investigadores serios, otros no. En este contexto, la línea que separa la investigación histórica rigurosa de la búsqueda de tesoros suele ser difícil de trazar, y la presencia de numerosos aficionados en la región ha complicado el trabajo de los investigadores serios, ya que las excavaciones no autorizadas en las proximidades de estructuras de la Segunda Guerra Mundial generan riesgos para la seguridad y complicaciones legales. La presencia de munición sin explotar sigue siendo una preocupación real. El complejo de Riese y sus alrededores fueron escenario de una intensa actividad militar en las últimas semanas de la guerra. El ejército alemán resistió el avance soviético en las montañas durante más tiempo que la mayor parte del territorio circundante. Los bombardeos aliados, la artillería soviética y las cargas explosivas alemanas dejaron un legado de munición inestable que continúa causando lesiones hasta el día de hoy. Las unidades de desactivación de explosivos del ejército polaco han recuperado cientos de artefactos sin explotar en la región de Wałbrzych en las décadas transcurridas desde la guerra. Trabajar en este entorno sin la autorización correspondiente no solo es ilegal, sino que puede ser mortal. Y, sin embargo, la gente lo hace, porque el atractivo de la leyenda, el atractivo de $300.000 millones en la oscuridad bajo una montaña, es, para algunos, más fuerte que el miedo a las bombas antiguas. Esta historia tiene una dimensión filosófica que merece atención, porque el tren del oro de Wałbrzych no es simplemente una historia de búsqueda de tesoros. Es una historia sobre lo que sucede con la historia cuando quienes la forjaron, los perpetradores, los testigos, los administradores del mal, se llevaron su conocimiento a la tumba. Los hombres que cargaron ese tren están muertos. Los oficiales de las SS que ordenaron sellar los túneles están muertos. Los trabajadores forzados que realizaron el trabajo físico de excavación y sellado, los que no fueron fusilados inmediatamente después, han muerto de vejez, si no de violencia. Los trabajadores ferroviarios que vieron pasar el tren por Wałbrzych en enero de 1945 ya no están. Lo que queda son fragmentos. Un documento por aquí, un testimonio por allá, una anomalía de radar bajo un terraplén. Estructuras de hormigón en las montañas que nadie puede explicar del todo. Y el silencio. El silencio de la montaña no es la ausencia de información. Es la presencia de una oscuridad deliberadamente construida. Una oscuridad ideada por hombres muy hábiles en la ingeniería, que comprendían que el ocultamiento es una forma de arquitectura y que construyeron esta estructura en particular para que durara lo suficiente como para que, en cualquier escenario razonable, hubieran recuperado lo que escondieron antes de que alguien más lo encontrara. Ese escenario no se materializó. La operación de recuperación que presumiblemente se planeó, para ser ejecutada por las redes de las SS supervivientes una vez que las condiciones de la posguerra lo permitieran, o bien nunca se llevó a cabo, o se realizó de forma incompleta, o aún no ha sido descubierta por los historiadores que han buscado pruebas de ella.
lo que significa que la montaña podría estar esperando. El legado de lo que yace bajo las montañas del Búho, o lo que podría yacer allí, trasciende Polonia, Alemania y la cuestión específica de un solo tren. Aborda uno de los principales desafíos sin resolver del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la rendición de cuentas incompleta del saqueo de la era nazi. Desde el fin de la guerra, la comunidad internacional ha realizado esfuerzos genuinos para recuperar y restituir los bienes robados. Los principios de Washington de 1998 sobre el arte confiscado por los nazis crearon un marco, imperfecto pero real, para que los museos y coleccionistas privados devolvieran las obras de arte a sus legítimos propietarios o herederos. El Servicio Internacional de Localización, ahora Archivos de Arolsen, ha dedicado 8 décadas a documentar el destino de las víctimas del Holocausto y sus pertenencias. El gobierno alemán ha pagado miles de millones en reparaciones y continúa financiando programas de restitución. Pero el recuento es incompleto. Jamás lo será. Se destruyó demasiado. Se ocultó deliberadamente demasiado. Se quemaron demasiados documentos en las últimas semanas de la guerra. Lo que los nazis se llevaron no se puede cuantificar por completo y, por lo tanto, no se puede devolver en su totalidad. Un descubrimiento en las montañas de Valbsich no alteraría ese hecho fundamental, pero representaría algo importante, una confrontación tangible con una parte de lo robado. Generaría batallas legales de extraordinaria complejidad. Obligaría a gobiernos e instituciones a afrontar cuestiones de propiedad, restitución y responsabilidad histórica que resultan mucho más fáciles de dejar en el plano abstracto. Eso haría que el pasado se hiciera inevitablemente presente. Y quizás por eso, más allá de los dólares, más allá del oro, más allá de las obras de arte, las piedras preciosas y los bonos al portador, la historia del tren importa tanto a tanta gente que no tiene ningún interés financiero personal en encontrarlo. Porque una parte de lo que hay en ese tren, si el tren es real, si la carga es lo que sugieren las pruebas, representa el residuo material del peor crimen de la historia de la humanidad. Y el hecho de que no se haya encontrado, que no se haya devuelto, que permanezca en la oscuridad bajo una montaña en Polonia, mientras los descendientes de sus dueños originales envejecen y mueren esperando un ajuste de cuentas que no ha llegado. Eso en sí mismo es una especie de injusticia. Una cuestión que la montaña, en silencio y con paciencia, se niega a resolver. Las montañas de los búhos son preciosas en primavera. Los picos de granito se suavizan bajo una capa de bosque, y los pequeños pueblos de los valles, Valbsich, Glusica, Kedlina-Zdrój, parecen cualquier otro rincón tranquilo de Europa Central. Cafeterias, campanas de iglesia, niños en bicicleta. Bajo tus pies, si caminas por la ladera correcta, encontrarás 70 metros de oscuridad impenetrable. Investigadores polacos han anunciado que continuarán con el trabajo de prospección durante la presente década. Cada temporada se aplican nuevas generaciones de tecnología de radar y cartografía sísmica. Los archivos de Baja Silesia aún se están procesando. Investigadores alemanes siguen analizando los materiales del Bundesarchiv relacionados con las últimas semanas del Reichsbank. Alguien, algún día, lo encontrará. O no encontrará nada, y el tren se convertirá en lo que quizás siempre fue, no un objeto físico bajo tierra, sino una idea, un símbolo, una forma de plantear la pregunta que la historia de la Segunda Guerra Mundial obliga a cada generación a formularse de nuevo. ¿Cuál fue el costo? ¿Qué le quitó al mundo? ¿Y cuánto de lo que se tomó sigue esperando, en silencio, a ser devuelto? La montaña lo sabe. La montaña no habla. Y en algún lugar de la oscuridad del granito, si los ancianos decían la verdad, 80 años de silencio son la única respuesta. Si una historia como esta te impacta, si el peso de la historia y la magnitud de lo robado y lo oculto te hacen reflexionar, entonces ya entiendes por qué estas historias importan. No como entretenimiento, sino como una forma de rendición de cuentas. Si este documental te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar o sentir algo, por favor, dale un me gusta. Es un pequeño gesto que marca una gran diferencia para que este canal llegue a las personas que necesitan escuchar estas historias. Suscríbete a Español Historia, porque este canal existe para contar las historias que los libros de texto omiten, las operaciones clasificadas, los hombres y mujeres que cambiaron el mundo de maneras que nunca fueron debidamente reconocidas. Cada suscripción es un voto por la historia seria. Y quiero preguntarte algo directamente. Si pudieras elegir, si tuvieras los recursos y la tecnología, ¿excavarías las montañas de Valbsich, sabiendo que lo que encontraras podría desencadenar una de las batallas legales y morales más complejas de la historia europea moderna? ¿O crees que hay cosas que es mejor dejar enterradas?
Cuéntame en los comentarios. Los Leo Todos. La próxima vez nos adentraremos en la fuga de prisión más audaz de la historia de la Guerra Fría. Un hombre que escapó de una prisión soviética de máxima seguridad, no saltando el muro ni cavando un túnel bajo la valla, sino haciéndose pasar por alguien que debía estar allí. Esta historia nunca se ha contado con tanto detalle en inglés. No se la querrán perder. Gracias por ver este video. Gracias por tu interés en la historia. La comunidad que se ha formado en torno a este canal es, sin duda, una de las más reflexivas y participativas de esta plataforma. Cada comentario, cada vez lo compartes, cada momento que dedicaste a verlo, hace posible la siguiente historia. El pasado no ha desaparecido. Simplemente está esperando ser descubierto.